Estudio de Hebreos 11. Esto que se llama fe. Tras haber culminado su presencia de Cristo como nuestro sumo sacerdote mediante la declaración de que el justo vivirá por fe en él, 10 y 38. El autor dio varios ejemplos de la vida real de tal fe. La fe es la certidumbre o sustancia, seguridad, de las cosas que se esperan, y la evidencia o demostración, prueba, de lo que todavía no podemos ver. Fe es confianza en lo visto, no en lo desconocido. 11. 3. La fe es necesaria para confiar en Dios y para aceptar su salvación. 11. 6. Así, cuando el Espíritu Santo nos da fe por medio de la palabra, la misma presencia de esa fe en nuestros corazones es toda la seguridad y evidencia que necesitamos. La fe bíblica es verdadera, no es una clase emocional de anhelos ensoñadores, es una convicción interna basada en la palabra de Dios. Romanos 10 y 17. El Dr. J. Oswald Sanders dice, la fe capacita al alma creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible como vistos. Por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver. Cuando hay verdadera fe en el corazón, Dios da testimonio a ese corazón por su espíritu. Por fe Noé vio el juicio que venía, Abraham vio una ciudad futura, José vio el éxodo de Egipto y Moisés vio a Dios. La fe consigue cosas debido a que hay poder en la palabra de Dios, como se ilustra por la creación, conforme al versículo 3 en Génesis. Dios habló y fue hecho, Dios todavía nos habla hoy. Cuando creemos lo que Él dice, el poder de la palabra logra maravillas en nuestras vidas. La misma palabra que actuó en la vieja creación actúa en la nueva creación. Veamos estos ejemplos que nos relata la Biblia aquí en Hebreos 11:1. Abel, Dios pidió un sacrificio de sangre. Hebreos 9 y 22. Y Abel tuvo fe en esa palabra. Sin embargo, Caín no mostró fe y fue rechazado. Dios testificó de la fe de Abel, al aceptar su sacrificio, y por este testimonio Abel todavía nos habla hoy. Aunque fue la primera víctima de asesinato de la historia, la fe de Abel aún habla hoy. 2. Enoc. En una época impía, Enoc vivió una vida consagrada a Dios. Lo hizo al confiar en la palabra de Dios. En Judas 14, creyó que Dios le recompensaría por su fe y Dios lo hizo así, al llevarle al cielo sin que viera muerte. La recompensa de la fe es importante en Hebreos 11 y 26. Tanto Enoc como Noé complacieron a Dios con su valiente defensa de la verdad durante tiempos de gran maldad. Y Dios los recompensó. 3. Noé. Nadie había visto, ni esperaba, juicio mediante un diluvio. Noé lo vio por fe. La fe conduce a las obras. La actitud y acción de Noé condenaron el mundo incrédulo y perverso que los rodeaba. 4. Abraham. Aquí tenemos el gran padre de los creyentes, que es uno de los más grandes ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Abraham creyó a Dios sin saber dónde, sin saber cómo, sin saber cuándo, y sin saber por qué. Fue la fe en la palabra de Dios lo que hizo dejar su casa, vivir como peregrino y seguir a donde quiera que Dios le guiaba. La fe le dio a Abraham y a Sara el poder para tener un hijo cuando estaban ya muy viejos. Abraham y sus descendientes peregrinos no retrocedieron, como los líderes hebreos se vieron tentados a hacerlo, sino que mantuvieron sus ojos en Dios y persistieron en avanzar hasta la victoria. La fe de Abraham y Sara se demostró en muchas maneras. Se ha observado que Abraham obedeció a Dios cuando no sabía dónde, cuando no sabía cómo, cuando no sabía cuándo, cuando no sabía por qué. 5. José. Sabía que Israel un día será libertado de Egipto, porque eso es lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 15 del versículo 13 al 16. Eso es asombroso que José incluso tuviera fe después de atravesar tantas pruebas y de haber vivido en Egipto casi toda su vida. Emprendieron acciones, todos ellos que mostraban su fe en las promesas de Dios a Israel. 6. Moisés. Los padres de Moisés tuvieron fe para esconder lo puesto que Dios le había dicho, de alguna manera, que era un niño especial. La fe de Moisés le llevó a rehusar la posición en Egipto y a identificarse con Israel. De nuevo vemos la recompensa de la fe.
en contraste con los placeres temporales del pecado. La fe en la palabra condujo a la liberación en la Pascua, como deben haberse mojado los egipcios al ver la sangre en los postes de las puertas. Y al cruzar el Mar Rojo. Tanto Moisés como sus padres fueron personas de fe. Por la fe Moisés abandonó la comodidad de Egipto por el reto de dirigir a su pueblo, aunque los israelitas fueron a menudo infieles. Fueron elogiados por su fe al atravesar el Mar Rojo y al derrotar a Jericó. 7. Ra. Su confesión de fe está en Josué 2 y 11. Su fe la llevó a obrar. Santiago 2 y 25. Y arriesgar su vida para salvar a los espías. A pesar de que era una prostituta, fue salva por fe y fue hasta incluida entre los antepasados humanos de Cristo. Lo podemos ver en Mateo 1, 5. Su fe fue contagiosa porque también ganó a su familia. Lo podemos ver en Josué 6 y 23. La prostituta pagana que ayudó a Israel a tomar Jericó, llegó a ser un antepasado de Cristo y recibió entonces honra a causa de su fe. Aquí vemos que la Biblia menciona en su lista de héroes de la fe por último. 8. Otros. Algunas personas se mencionan por nombre, otras no. Todos estos hombres y mujeres, no obstante, están entre los gigantes de la fe. El escritor ve la historia entera del Antiguo Testamento como un registro de victorias de fe. Algunas victorias fueron públicas y milagrosas, tales como la liberación de la muerte. Otras fueron privadas y más bien ordinarias, tales como sacaron fuerzas de la debilidad, e hicieron justicia. Algunos fueron librados por fe, otros no escaparon, pero por fe recibieron fuerzas para soportar el sufrimiento. El mundo incrédulo miraba a estos creyentes como basura, excéntricos y pestes. Dios, sin embargo, dice de ellos, de los cuales el mundo no eran dignos. Versículo 38. Cada uno de ellos recibió de Dios este testimonio de fe. Versículo 39. Aunque la fe los capacitó a recibir las promesas plural, no recibieron las promesas en vida. Versículo 39. Pero ahora, en Cristo, esas promesas se han cumplido. El versículo 40 indica que el plan de Dios para esos santos del Antiguo Testamento también incluye a los cristianos del Nuevo Testamento que hoy participan en ese nuevo pacto a través de Cristo. Esa cosa mejor se ha descrito en Hebreos, el mejor sacerdote, el mejor sacrificio, santuario y pacto. En un sentido muy real, los cristianos de hoy son herederos de la promesa. Por la fe en Cristo, puesto que todas nuestras bendiciones espirituales son debido a las promesas que Dios le hizo a Abraham y a David. Romanos 11 y 13 al 29. Por supuesto, aunque estas promesas se han cumplido espiritualmente en Cristo, también se cumplirán literalmente en Israel en el siglo venidero. Hebreos 2, del 5 al 9. La galería de la fe incluye a otros incontables santos del Antiguo Testamento. Muchos de ellos anónimos nos vemos en Hebreos 11 y 32 al 38, que soportaron lo insoportable porque vieron al invisible. Lo que hemos visto el cumplimiento de su fe, somos desafiados a ser personas de fe como ellos lo fueron. Lo vemos en Hebreos 11 y 39-40. Las lecciones de este capítulo son muchas, pero tal sería provechoso mencionar unas pocas. Primero, Dios obra mediante la fe y solo por la fe. Ejercer fe es la única manera de agradarles y recibir su bendición. 2. La fe es un don de Dios por medio de la palabra y del Espíritu. No es algo que desarrollamos por nosotros mismos. 3. La fe siempre es sometida a prueba. A veces parece que confiar en Dios es algo absurdo, pero la fe al final siempre triunfa. En este capítulo, para estimular el mejor a los electores a caminar con denuedo por el camino de la fe, el autor sagrado describe, como en una grandiosa galería de cuadros, numerosos ejemplos de héroes de la fe en el Antiguo Testamento, de los que destacan Abraham y Moisés. Termina declarando que Dios ha provisto para nosotros algo mejor, versículos 39 y 40, por lo que tenemos una responsabilidad especial en correr con paciencia la carrera que tenemos delante. La firme seguridad de las realidades que se espera, la prueba convincente de lo que no se ve.
Reina Valera 977. Analicemos palabra por palabra esta rica definición. Primero, parafilm es seguridad. El griego se le llama hypostasis, el mismo vocablo que usó el autor sagrado para describir el ser real de Dios en el capítulo 1:2.3. Esta seguridad es tal que hace ver como presentes las promesas que esperamos. Podemos decir como el apóstol: yo sé a quien he creído, 2 de Timoteo 1:12. Las cosas que se esperan en participio de presente continuativo son, según el autor sagrado pragmata. Es decir, no son meras ideas, ilusiones ni conjeturas, sino algo concreto, real, práctico, diríamos, siguiendo la etimología. Son realidades, porque están fundamentadas en la palabra de Dios, que no puede dejar de cumplirse. Añade el autor sagrado que la fe es prueba convincente de lo que no se ve. El vocablo griego que traducimos por prueba convincente es elencos, única vez que tal término ocurre en todo el Nuevo Testamento, pero el verbo correspondiente, elenco, ocurre 18 veces, y en todas ellas especialmente en Juan 3:20, 8, 9, 46. La idea es de presentar una prueba convincente. Al comentar este versículo, hace ver Juan el Crisóstomo la aparente paradoja de que la fe presente una evidencia de lo que no se ve. Alguien dijo: conviene invertir que la certeza es de dos clases, científica, cuando la realidad es patente al observador. Esta es incompatible con la fe, pues la fe requiere que el objeto no sea visto. 2 de fe, cuando la realidad se impone, no por observación sensorial, sino por la autoridad del sujeto que la filma, es decir, en este caso, Dios, el cual no puede engañarse, es infalible, ni engañarnos, es fiel. Hasta aquí, hermanos en Cristo, amigos oyentes, espero que le haya sido de nutrición espiritual y de edificación este video. Dios les bendiga y recuerden, Cristo está a la puerta. Le abriste ya tu corazón. No deseches la gracia de Dios hoy en su palabra. Como dicen, por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Hechos 3:19. Amén.